Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Héctor Chamizo Markets. En el caso de hoy tenemos la primera charla que tuve con José Carlos Diez en mi canal de Twitch. Tenéis el link en la descripción en el primer programa de Let's Talk. Hablamos de actualidad económica y de muchos otros conceptos. Espero que os guste, pero antes recuerda darle like y suscríbete. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Enhorabuena por este proyecto tan bonito y tan ambicioso. Muchas gracias, muchas gracias. Lo primero que quería decirte es que gracias por tu generosidad, por ser el primer invitado en estar en este espacio. Seguro que puede salir una charla muy interesante y además luego lo comentaremos, ¿no? La actualidad económica no para y está pues muy ajetreada, ¿no? Además hoy con la reunión de la Reserva Federal, luego iremos a toda esta parte, ¿no? Que más nos interesa, pero quería una vez más trasladarte las gracias porque la verdad que has sido muy generoso en abrir este espacio y espero que sea la primera de muchas, ¿no? Que en el futuro nos volvamos a encontrar, volvamos a charlar y digamos, oye, qué bien fue, ¿no? Y como qué anecdótico fue aquello, ¿no? En la primera charla que tuvimos. Pues nada, un placer. La verdad es que me rejuveneces un montón porque esto del Twitch, ¿no? La verdad es que es una aventura y todo nuevo y bueno, yo sigo siendo igual de inconsciente que hace 30 años, o sea que me encanta estar aquí con vosotros y luego apoyar a los jóvenes que sois los que vais a pagar mi pensión. O sea que yo siempre con los jóvenes y con vosotros, Héctor, donde vayáis. Bueno, pagarte tu pensión, luego hablaremos de pensiones, que hay mucho que comentar con el tema de las pensiones, pero quiero empezar por lo más actual, ¿no? Y además te he visto tuitear bastante con el conflicto de Rusia y Ucrania, que es lo que más nos está copando. Quiero preguntarte cómo lo ves, ¿no? Porque al final ya hemos visto que en el pasado, cuando sucedió lo de Crimea, hubo mucha volatilidad, pero se terminó disipando, ¿no? ¿Crees que al final, aunque se está tensionando mucho, terminará amallenándose el agua? Porque hasta qué punto también Rusia puede permitirse tensionar tanto la cuerda, ¿no? Y por otro lado, Occidente con su socio que es la Unión Europea, sabiendo que depende mucho, en este caso Alemania, por ejemplo, del gas ruso, ¿no? Sí, hombre, yo creo que la situación es más compleja que en el 2014 en la parte económica, en la parte política o territorial es el mismo problema. Esto no es una crisis económica ni tiene causas económicas. Evidentemente que hay, digamos, una nueva polarización. Empezó con Donald Trump y, ¿no? El posicionamiento entre Estados Unidos y China y Rusia pues juega un papel un poco de ancla, ¿no? El mismo que jugó China en la Guerra Fría, ¿no? En la Guerra Fría era Rusia contra, o la Unión Soviética contra Estados Unidos y China jugó el papel desestabilizador que cuando pacta con Kissinger retirarse de Corea y de Vietnam y dejan todo Asia para los chinos, pues Rusia y la Unión Soviética pierden la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que ahora todavía no está claro. Hay dos grandes jugadores que son China y Estados Unidos y Rusia está jugando entre ambos lados. El problema ahora, Héctor, es que, claro, la zona de influencia rusa es Europa, no es Asia. Claro. Nos toca a nosotros, ¿no? Un poco lejos de España, es verdad, pero bueno, ¿no? Le toca muy de cerca a Polonia, le toca muy de cerca a Hungría, Bulgaria, Rumanía, las repúblicas bálticas. Entonces, bueno, es un lío muy complicado de mucha historia y de mucha complejidad para contar aquí, pero aunque no es una crisis económica, pues sí está teniendo efectos económicos. El primero sobre el precio del gas y la energía y la electricidad. Por lo tanto, Putin en este intento de invasión de Ucrania ya nos ha empobrecido a todos los europeos, ¿no? Ha subido el precio de nuestras materias primas. Y luego yo creo que el riesgo grave es si hay invasión y hay un conflicto, ¿no? Porque se han movilizado tropas por parte de la OTAN también y de los países europeos. Si eso fuerza a cerrar el gasoducto de Ucrania, que es uno de los principales suministros, sobre todo para Alemania y la industria alemana, eso puede provocar una crisis como la del 79, cuando se cerró el estrecho de Hormuz y no entraba petróleo por la guerra Irak-Irak, ¿no? Y en el año 79 pues hubo una gran recesión y, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el escenario de riesgo grave y no sé, yo no me atrevo a hacer pronósticos con Vladimir Putin, ¿no? Seguro que hay expertos y tal, pero es impredecible. Yo creo que parece menos probable hoy que en diciembre, ¿no? Creo, ¿eh? Por mi... Pero bueno, no le doy mucha credibilidad ni a mi propia predicción. Lo que sí creo es que el impacto ya nos ha dado, ¿no? Tenemos el precio del gas altísimo, ¿no?
La inflación nos está pegando, lleva prácticamente Putin calentando esto desde el verano y el daño ya lo ha hecho. Sí, el daño lo ha hecho. Además te leía en redes precisamente relacionado con esto que estás diciendo, que si efectivamente se producen invasiones, sí que hay riesgo real de esta inflación, ¿no? De que haya crecimiento, que haya estancamiento económico con alta inflación. Bueno, ese sería un riesgo menor, ¿no? Si corta el gasoducto de Ucrania, yo creo que la industria alemana tiene que parar. Y si para la industria alemana hay una recesión europea, ¿no? Por ejemplo, en Arganda del Rey, a muy pocos kilómetros de la ciudad de Madrid, se fabrican los perfiles de aluminio del Volkswagen Passat. Entonces, si no se produce Volkswagen Passat, la fábrica de Arganda tiene que cerrar. Por poner un ejemplo, pero vamos, en Dueñas y en Medina del Campo se fabrican componentes de automóvil, o sea que es una industria que la mayor parte de las exportaciones industriales españolas son comercio intraindustrial, son multinacionales que han deslocalizado aquí una parte de la cadena y que producen para ensamblar luego en algún sitio de Europa o al revés, ¿no? En el caso de España, que trae también importación. Entonces, evidentemente que toda esa interrelación nos afecta, ¿no? A nosotros, después de lo de Argelia, pues prácticamente el gas ruso en España supone el 8 o el 9% del consumo de gas, o sea que no somos el país más afectado, pero nos afectaría indirectamente, evidentemente. Claro, directamente en el gas, en este caso no, sí que en el gas para Alemania, Holanda y estos países más cercanos a la frontera rusa o a los que distribuyen gas, vaya, tendrían un mayor problema directo en cuanto al gas que dispararía esos precios, pero sí que nos afectaría, lo que dices tú, de manera colateral e incluso podría esto encarecer también más aún los precios energéticos en general, en lo que es el global desde tu punto de vista, y que la luz se encarezca más todavía, que ya lo que llevamos encima es bastante tocho, ¿no? Acaba de tocar hace unos minutos el petróleo, el barril de Brent en Europa, los $90 por primera vez desde 2014, ¿no? Y el objetivo parece es que suba hasta 100, ¿no? Por lo tanto, bueno, es evidente que el petróleo ahora no es el problema, hay un exceso de oferta de petróleo y por el cambio climático y el cambio de uso, ¿no? Cada vez se venden menos coches de petróleo y más eléctricos, ¿no? El otro día vi un informe creo que era de la Agencia Internacional de la Energía, en sus previsiones del número de coches vendidos, ¿no? En 2021, la previsión es que esa cantidad de ventas no llegara hasta 2025. O sea, en 2021 ya se ha superado la previsión del 2025, ¿vale? Entonces, evidentemente que el petróleo es una fuente primaria que ha funcionado muy bien durante 100 años, pero que ahora no es la prioridad y el vector energético principal, pero el gas sí, ¿no? En un cambio de transición hacia el cambio climático y hacia una producción de energía sin emisiones, pues tanto en la electricidad como en el transporte, el gas va a ser clave en la transición y sobre todo en países con menos sol, como es el caso de Alemania, pues, ¿no? y que encima ha cerrado las nucleares, ha cerrado la mitad de centrales nucleares el año pasado, pues evidentemente el impacto es mucho mayor, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y luego, Héctor, que también siempre parecen cuentos chinos, pero bueno, los chinos y los asiáticos han hecho un cambio estructural en el consumo de gas y el problema de inflación de gas está provocado en Asia y Putin se aprovecha de esa situación para pillar en un momento de debilidad e intentar negociar en ventaja con sus socios con nuestros socios europeos, ¿no? Yo creo que esto es un tablero de ajedrez, ¿no? Al final, que nos afecta en la parte política. Pero te afecta, Afecta. Sí. Al final, cuando vas a llenar el depósito, ¿no? Eres como el chiste que decía, a mí me da igual porque yo siempre he hecho 50 euros, pero vamos, si no eres así, si quieres llenar el depósito te cuesta mucho más, ¿no? Y eso tiene un nombre, ¿no? Cuando llenes el depósito y cuando veas la factura del gas del próximo mes, que va a ser altita, ¿no? Ya la de diciembre fue alta, pero la de febrero o la de enero va a ser mucho más alta. Cuando veas un precio muy alto del gas, recuerda el causante, se llama Vladimir Putin. Claro, hay luego gente aquí de, no, es que no me gusta que me suban el precio de la luz, pero Putin tiene derecho porque es ruso. Bueno, todo en la vida no puede ser, ¿eh? Entonces, hay un señor que quiere recuperar territorio ruso o soviético, que a mí, bueno, esto es su problema, pero que a nosotros nos está provocando un empobrecimiento. Es lo que está provocando Putin para vender más caro su gas, ¿no? Y Rusia tiene más ingresos por cuenta corriente y nosotros tenemos menos renta de la que teníamos hace un año.
Claro, es que aquí esto llueve sobre mojado, básicamente, ¿no? Porque al final Rusia viene de una situación catastrófica a nivel económico de tiempo atrás y ahora lo que dices tú es que se está aprovechando de esta situación para encarecer un producto base que ellos tienen, que es el gas, y venderlo más caro y tensionar la cuerda hasta donde se pueda, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y el Pisuerga en este caso es Ucrania. Entonces, a raíz de esto, me surge la pregunta que ya no debería hacerse en realidad, ¿no? Nos olvidamos de la inflación transitoria, ¿no? Bueno, hombre, yo la verdad es que desde el principio no me gustó el término transitorio porque los mismos que lo usaban decían que iba a durar 9 meses. Hombre, 9 meses en economía no es transitorio, o sea, transitorio es algo efímero, ni Twitch, ¿no? Esto va a quedar luego en las redes y ya Twitch no es transitorio, o sea, que ya 9 meses de tu vida, ¿no? Es un, bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero yo hice el servicio militar en 9 meses, ¿no? Y fue que parecía una vida ya en sí mismo, o sea, que nunca fue transitorio en mi opinión. Pero bueno, lo que he contado del cambio estructural del consumo de gas en Asia, eso no es transitorio, eso ha venido para quedarse y yo creo que una crisis energética de esta magnitud va a estar con nosotros un tiempo, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía lo ha dicho la semana pasada, la propia Comisión Europea lo está reconociendo, la Reserva Federal esta tarde ya no habla de transitorio, va a cambiar su política monetaria, incluso el BCE, ¿no? Salvo su presidenta que está intentando resistirse, pero bueno, ya hay voces de subidas. Y luego, pues fuera de eso, que para nosotros evidentemente que es lo importante y el problema está ahí, ¿no? Yo estoy en el PNUD de Naciones Unidas, en el Consejo Asesor y bueno, nos preocupa eso de la pobreza, pero la pobreza extrema, no la desigualdad, ¿eh? O sea, y los precios de los alimentos en el mundo han vuelto a máximos del 2007 durante la burbuja subprime y antes de la crisis del 2008. Nosotros vamos a tener problemas para llegar a fin de mes por la subida de la electricidad y del gas y de la gasolina. En muchos países africanos y asiáticos va a haber hambrunas, o sea, no va a haber para comer o no van a comer lo necesario y lo suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que es un mundo donde hay que poner un poquito de orden y hay que coordinar todo esto, recuperar el espíritu de las Naciones Unidas, volver a tener una gobernanza global más ordenada, intentar que los Trump, los Putin y toda esta gente que quiere desestabilizar el mundo y generar sufrimiento, que es lo que está provocando Putin, pues salgan del circuito y vuelva otra vez, ¿no? Gente que quiere buscar la armonía y la paz. Mira, José Carlos, te dejo un comentario que justo han puesto en el chat que creo que puede resultar interesante con esto que estás comentando. Y es que dice el comentario, por descontado que es Rusia, si finalmente estalla el conflicto y nos cierra el gas, puede ocasionar un grave problema en Europa. Más si cabe porque Irán está metido también en el problema. Pero, y aquí es lo que matiza, ¿y si la diplomacia sigue dilatando el problema y llegamos a primavera, se dejaría notar menos en la factura? Sí, bueno, el caso extremo lo salvaríamos. En primavera el consumo de gas se hunde a nivel del todo el hemisferio norte, que es donde está el principal consumo de gas, y prácticamente daría tiempo hasta el otoño o prácticamente el mes de noviembre para empezar otra vez a recomponer los inventarios, ¿no? Uno de los problemas que hay es que el año anterior del 2020 con la pandemia no se recompusieron inventarios, no se movían barcos, no se movía gas y consumimos muchos inventarios. El verano del año pasado hubo el verano más cálido y de más calor de la historia de Europa en los últimos 10 años y hubo un consumo de electricidad y de aire acondicionado muy alto y eso también tiró de inventarios de gas, sobre todo en Centro Europa, y estamos en mínimos de inventarios de la última década, ¿no? Entonces, estamos en una posición muy delicada. Si llegamos a la primavera y al mes de abril, pues evidentemente que habríamos pasado la bola de partido. Ligando un poco con esto que estás comentando y además al hilo de lo que decías de los bancos centrales, es verdad que hay un desacople, digamos, de lo que está haciendo la Reserva Federal con el Banco Central Europeo. Quizá porque aquí vamos, bueno, quizá no, o sea, en gran medida porque vamos más retrasados en el ciclo, siempre la Reserva Federal, así como el indicador adelantado del resto de los bancos centrales, de los países desarrollados, en este caso como Europa. Pero al final, ¿crees que no le quedará más remedio a la Unión Europea a subir tipos como va a hacer, parece ser, ya veremos qué dicen hoy, ¿no? En la reunión de la Reserva Federal, ¿no? Pero a final de año se puede esperar subida de tipos aquí en Europa. Sí, ¿no? O incluso antes, ¿no? Bueno, yo con la Reserva Federal seguro, hoy va a salir el comunicado, la duda es ya si empiezan a subir hoy o a ver qué... Creen que en marzo, ¿no? Creen que en marzo, ¿no? Sí, pero bueno, lo que se está filtrando es que hoy la Reserva Federal va a salir con un plan
de una batería de medidas importante que luego irá implementando en los próximos 2 años, ¿no? Cómo hace un proceso de normalización monetaria, ¿no? Con tipos al cero y compras de deuda masivas en un entorno de inflaciones pues, del 6 o del 7%, como tiene Estados Unidos, y con la inflación subyacente ya, quitando la energía y los alimentos, en el 5%. El dato de empleo de diciembre en el Labor Report, la tasa de paro en Estados Unidos ya está al 3,9%, eso es pleno empleo, y los salarios en diciembre contra diciembre crecieron un 10%, Héctor. O sea, yo entiendo que los salarios tienen que subir, porque evidentemente que en una crisis de inflación, ¿no? Y sobre todo las rentas bajas van a presionar para que los salarios suban y creo que eso es normal. Lo que no puedes es seguir al ritmo de la energía y al ritmo de la inflación, porque si no lo que provocas, como tú decías, es una estanflación, ¿no? Que es lo que pasó en los años 80. Por lo tanto, Estados Unidos sí o sí lo va a hacer. En Europa todavía no hemos entrado en esa dinámica, pero va a llegar, ¿no? Alemania ha subido el salario mínimo un 20 y tantos %, ¿no? En España los salarios en convenio se están negociando ya en torno al 1,5 o el 2%. Es lógico, creo que es positivo. Si conseguimos en Europa que los salarios crezcan en torno al 2 o el 3%, eso es un poco el objetivo del BCE, eso podríamos considerarlo normal, ¿no? Y eso obliga a tener una política monetaria normal. Entonces, lo que no tiene sentido es que los tipos del Euribor sobre el que fijamos nuestras hipotecas, yo tengo una hipoteca, esté en el menos 0,30, ¿no? Pues lo primero es quitar ese tipo negativo y que el Euribor esté, pues yo qué sé, al 0,20 o al 0,30, que es lo normal, que dejen de comprar deuda, sobre todo deuda pública, que eso va a generar también un poco de tensión, ¿no? En el mercado y puede acelerar todos los procesos de ajuste fiscal el año que viene. Y luego es posible que a la vez que dejas de comprar deuda, ¿no? Se planteen si la cosa no remite y si los precios de, por ejemplo, los precios de la vivienda, que en España están creciendo, pero que en Alemania están creciendo a unas tasas altísimas del 12%, si eso no modera de aquí al verano, es muy probable que veamos subidas de tipos este verano en Europa. Claro, lo que pasa es que la duda es hasta cuándo se pueden subir tipos en Europa. Quiero decir, el sobreendeudamiento que tenemos, que es gigante, ¿no? Y se ha inflado mucho la deuda para salir de toda esta situación tan complicada que tenemos y se iba inflando en el pasado. Pero, por ejemplo, si España subiese, si subiesen los tipos al 2%, por ejemplo, en España, ¿cuánto se tendría que pagar de intereses de la deuda? Quiero decir, los bancos centrales también saben esta situación, ¿no? Que las economías están en una situación complicada, ¿no? Por el alto nivel de endeudamiento y que tampoco se pueden pasar de rosca subiendo a un 3 o un 4% tipo, sino mantenerlo en el 1 y pico, 2, no sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ahora estamos pagando unos 25.000 millones de euros de intereses de la deuda, que es muy poco para el nivel de deuda que tenemos, ¿no? El porcentaje más bajo, yo creo que de la historia, gracias a la intervención del BCE y que el Tesoro Público lo ha hecho bien, ¿no? Emitiendo a largo plazo. O sea, que tenemos una buena estructura de deuda, pero cada año hay que emitir, ¿no? También es verdad que tanto el gobierno con el déficit como el Tesoro han bajado mucho las emisiones de deuda y la previsión para este año son unos 230, 240.000 millones. Eso es mucho menos que los 300.000 del 2020, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, está en el mismo nivel que estábamos en el 19 y pues si aplicas, has dicho 2 puntos, ¿no, Héctor? Pues 2 puntos sobre 240.000, pues son 50.000 millones, o sea, 5.000 millones de euros más, ¿no? 5.000 millones de euros son muchos millones de euros, ¿eh? O sea, Claro. se pueden hacer muchas cosas con 5.000 millones. Y aprovecho a hacerte una pregunta que han trasladado en el chat con esto que estás comentando, con esto que estamos comentando, vaya, y es que España creciendo menos de lo esperado, con esa subida de tipos, si la hay, ¿no? Como estamos hablando, al final estamos abocados a más recortes para que ese dinero salga para el pago de la deuda, o más deuda sobre deuda. O sea, ¿cuál sería el escenario o los escenarios posibles desde tu punto de vista? Bueno, de momento no, ¿no? De hecho, los protocolos de estabilidad europeos no son sobre el déficit nominal o sobre el déficit primario sin intereses, son sobre el déficit estructural, ¿no? Por lo tanto, estos cambios coyunturales en el tipo de interés no deberían afectar a la estimación del déficit estructural y no deberían cambiar la senda de ajuste en los próximos, digamos, 5 años. Lo que sí puede provocar, Héctor, es si va más la tensión, ¿no? Y yo creo que España está bastante tranquila y la prima de riesgo está bastante tranquila, pero bueno,
estamos viendo mucha tensión y mucho lío en Italia, ¿no? No está claro qué pasa con la situación de Draghi, ¿no? Ha perdido el apoyo de Berlusconi, empieza a haber lío con Salvini otra vez. Bueno, hay los egos estos de la política que generan lío. Y la prima de riesgo italiana contra Alemania en los últimos 2 meses se ha doblado, ¿no? Por lo tanto, si empezamos a ver otra vez tensión en esos mercados, ¿no? Lo que se puede hacer es acelerar la salida y el ajuste fiscal, ¿no? No tanto que te afecte mucho el pago de intereses, porque es verdad que estamos en un nivel muy bajo, o sea que no es preocupante y tardarías mucho en cambiar esa estructura de intereses hasta que empieces a pagar un nivel preocupante. Un nivel preocupante, estamos hablando no sé, por encima del 5% del PIB. Estamos en el 2%. O sea, habría que subir mucho el pago de intereses para entrar en escenarios de insostenibilidad del pago de la deuda. Pero bueno, es evidente que, como tú dices, pues va a haber menos dinero para otras políticas públicas porque hay que pagar los intereses de la deuda, ¿no? Entonces habrá menos dinero para pensiones, menos dinero para sanidad, menos dinero para educación. Mire, con lo que comentábamos antes de la inflación, también hay otra pregunta que es, si la puedes contestar, ¿qué está pasando con el café? Que es fundamental para la cesta de la compra, que el precio sabemos que se ha estado disparando. Te preguntan por esto, por esta cuestión. Bueno, hablaba antes de los alimentos, ¿no? Hay un componente que está afectando a todos, que es todo el tema de la rotura de la cadena de suministros, que también afecta a la materia prima, ¿no? El tema de los barcos, el coste del transporte, que el transporte de alimentos es un transporte caro, ¿no? O sea, son mucho volumen, poco, o sea, el coste del kilo de transporte afecta bastante en las materias primas. Y luego hay un movimiento muy especulativo también, que pasó también en 2007, en los anteriores máximos de los precios de los alimentos, donde, bueno, pues grandes inversores financieros toman posiciones enormes en esos mercados, ¿no? Y recordemos aquella época, pues fondos de pensiones, banco de inversión, hedge fund, todo este tipo de inversores muy especulativos en esos mercados, que luego cuando suben mucho, pero cuando bajan más, ¿no? Recordemos que el petróleo llegó a $150 el barril en el 2007 y luego bajó a 30, ¿no? Es verdad que quebró Lehman Brothers y todo, pero ese escenario de volatilidad pues podría volver, ¿no? De momento lo que estamos viendo es posiciones financieras muy especulativas en estos mercados, por un lado para protegerse de los tipos al 0% en Europa o en Japón y por otro lado para protegerse de las subidas de tipos y la caída del precio de los bonos en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una posición muy inestable, pero que tiene un impacto directo sobre las cestas de la compra de miles de millones de consumidores en el mundo. Si antes hemos hablado del precio de la luz y lo que lleva subiendo, la inflación que tenemos, todo esto que estamos comentando hasta ahora, es verdad que surgió en la escena del debate hace un tiempo, sobre todo derivado de Austria, la posibilidad del llamado gran apagón. Quería preguntarte si tú eso lo ves posible. Es verdad que pasa el tiempo y no va pasando este año, ¿no? Por lo menos, pero ¿es un escenario que ves plausible al final que pueda producirse en Europa? ¿La gente se tiene que preocupar por esto en realidad? Bueno, en el caso de Centro Europa y especialmente de Alemania, si Putin corta así, o sea, lo que yo comentaba antes es un gran apagón, ¿no? Y tendría un impacto tremendo. En el caso español, no, ¿no? Es verdad que el gobierno tardó en reaccionar con la crisis del gas, pero luego yo creo que reaccionó bien. En septiembre se tomó la decisión acertada, yo creo, de llenar las reservas estratégicas. Se les criticó porque el precio estaba alto, pero bueno, nos ha salido barato porque el precio está ahora mucho más alto, ¿no? Entonces, y luego España tiene una ventaja que hemos hecho los deberes para adaptarnos a la transición al cambio climático. Empezamos con esto en los años 90. España tiene la mitad de las regasificadoras de Europa en los puertos, ¿no? O sea, el gas sale en origen gaseoso de la naturaleza, se transporta por gasoductos hasta los puertos en origen y en esos puertos se transforma en líquido para transportarlo en barco y al llegar al puerto español hay que volver a regasificarlo para transformarlo de líquido a gaseoso otra vez y ya entra en el gasoducto y llega a nuestra casa y encendemos la calefacción, ¿no? O las empresas industriales en Villarreal encienden el horno para hacer azulejos, ¿no? Básicamente cómo funciona el gas. Nosotros hemos hecho los deberes, los alemanes y el resto de países no, y no tienen esa capacidad. Si nosotros no hubiéramos tenido esas regasificadoras hechas, el cierre del gasoducto de Argelia por Marruecos nos habría provocado un apagón. Gracias a eso, pues lo hemos sustituido principalmente con gas americano y
más caro que el que teníamos, evidente, pero más barato que el ruso, o sea que no nos ha salido mal la operación. El problema es que si Putin corta el gasoducto de Ucrania, vamos, esto... ¿no? Es una debacle. El europeo está bueno, claro. tampoco creo, Putin es un tipo inteligente y, ¿no? O sea, si tocas el botón rojo, pueden pasar cosas que no controlas, ¿no? Entonces, no sé, yo no le veo tocando el botón rojo, pero vamos, si lo toca Héctor puede montar una importante, ¿eh? Ya lo hemos visto en el pasado, ¿no? Con cómo se las gasta Putin, o sea, que hay que tenerle, hay que echarle un ojo, ¿no? Al bueno de Vladimir. Quería cambiarte de tercio ya, porque hemos hablado ya bastante de inflación y de todo esto. Yo creo que tu posición ha quedado clara y creo que hemos tenido aquí una charla distendida en este sentido, también interactuando con el chat. Aprovecho a la gente que se está conectando ahora que también se quede, pregunte a José Carlos lo que quiera, las dudas que tenga en relación a lo que vamos conversando. Pero otro aspecto del que quería conversar era de los mercados, ¿no? Porque al final, los mercados me refiero a la bolsa, claro está. Porque hemos visto que pues, la volatilidad que ha habido estos últimos días, estamos en plena campaña de resultados empresariales, vimos los resultados de Netflix que decepcionaron bastante después de esa burbuja del confinamiento, ¿no? Cómo se inflaron los precios de Netflix y ahora parece que el mercado descuenta como más... como que no se van a alcanzar esos objetivos tan ambiciosos. Al final, crecer por usuarios resulta más complicado. Pero luego vemos otras compañías como Microsoft que sí que ha tenido unos resultados espectaculares, ¿no? Y cómo está creciendo en el negocio de la nube. En relación a esto, hay un debate muy interesante que tienen muchos analistas y tanto firmas de análisis como banca de inversión como Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Yo me leo bastante estos informes a diario por mi trabajo personal, pero quería preguntarte, porque hay ya algunas voces que dicen que hay segmentos del mercado que están en plena burbuja y otros que a lo mejor no, pues por ejemplo las acciones value, es decir, las que han estado más castigadas, tiene más potencial, ¿no? Por el valor intrínseco de los negocios en los que se mueven. ¿Crees que hay segmentos del mercado en los que hay burbuja? Y es más, ¿crees que hay burbuja en general en el mercado o no? Bueno, yo era muy joven como tú en los 90, Héctor, ¿no? Y me pilló toda la burbuja del Nasdaq justo cuando estaba en la universidad ¿no? Y en la época me formé, hice un máster en mercados, empecé a trabajar en los mercados en una tesorería de un banco muy jovencito y viví aquella época muy junior ¿no? y con mucha inquietud y lo seguí muy de cerca. Me recuerda que está pasando lo mismo, ¿no? Con una diferencia que tú la has marcado muy bien. Microsoft en los 90 ya tenía un modelo de negocio, ¿no? Pero, por ejemplo, Amazon o Google no. Hoy sí, ¿no? Esas grandes corporaciones tecnológicas son negocios muy consolidados, con modelos de ingresos muy estables, con más caja, ¿no? Que casi el PIB de España, me parece que sumándolas todas. O sea que yo creo que esas empresas están aguantando mejor, pero empresas como Netflix, ¿no? Que no se valoraban por su generación de flujos de caja, que es como se valoran las acciones de bolsa desde hace 2000 años o más, ¿no? Sino se valoraba por su número de ventas de ingresos recurrentes y el número de suscriptores. Si de repente pues, das un trimestre, un dato malo y eso cambia la tendencia, pues tienes un ajuste brutal, que es lo que le ha pasado a Netflix. De todas formas, Netflix, sobre su volumen de beneficios y sobre sus valoraciones, digamos, convencionales, sigue cotizando a PER 33 veces. Iberdrola, que es una de las mejores empresas españolas, yo creo que está cotizando a PER entre 15 o 20 veces, ¿no? O sea que a Netflix todavía le queda un poquito de ajuste, ¿eh? Si los inversores deciden, como pasó en el 2001, que esto no se valora por expectativas de futuro, sino por la caja, bueno, o sea, el Nasdaq tiene una caída de otro 30-40%, facilita, sin despeinarse, ¿no? Y lleva una caída intensa desde diciembre. Pero es que no solo Netflix, es lo que estás diciendo tú. Hay casos más flagrantes como puede ser Tesla todavía, ¿no? Que ya si vienes el PER de Tesla te asustas todavía. Y que se está descontando como un éxito a 10 años vista, como los ingresos a 10 años vista que van a ser espectaculares. Y a día de hoy tenemos lo que tenemos, ¿no? Pero mira, hablabas del PER de Iberdrola, que es de 15, para que la gente lo pueda entender, el PER al final mide los ingresos, o sea, mide
la valoración de una empresa entre los ingresos, los beneficios que tiene, ¿no? Se mide si está barato o cara una acción, básicamente, para que lo pueda entender un poco la gente mejor. La media del mercado americano es de 14, histórica, la media histórica, y actualmente cotiza en 24. Con lo cual, por lo que dices y con la ponderación tan grande que tienen las Big Tech, como son pues las FANG, ¿no? Apple, Meta ahora, que antes era Facebook, Google, etcétera, las que hemos comentado, claro, se despeñan estas y arrastran a todo el índice para atrás, ¿no? Ese es el problema que puede tener Estados Unidos ahora. Sí, bueno, y todo el mundo, pero especialmente Estados Unidos y especialmente la tecnología. Hay un premio Nobel de Economía, que es Robert Shiller, que además de premio Nobel es gestor, o sea, él es un practitioner y un gestor de carteras que gestiona los fondos de la Universidad de Pensilvania, que es una de las grandes universidades. Allí las universidades son ricas y tienen mucho dinero, por eso pagan muy bien a sus profesores, tienen a los mejores profesores y por eso les dan los premios Nobel, ¿no? Nosotros, como pagamos mal a los profesores en las universidades, pues jugamos la segunda división de universidades, ¿no? Esto es como el fútbol, ¿eh? O sea, que tampoco hay que hacerse... Robert Shiller tiene un indicador que lo tiene calculado, un PER, desde 1870, o sea, tiene un poco de historia. En diciembre del año pasado, el indicador de Shiller estaba en el segundo momento más alto de la historia, solo por detrás de 2001, en la crisis y en la burbuja del Nasdaq. Pero estaba por encima de la burbuja subprime en 2007 y muy por encima de la burbuja del 29 del crash de Wall Street, ¿no? O sea, que evidentemente que tú bajas los tipos de interés al cero y provocas otra serie de efectos que no eran deseados, y uno de ellos, pues, es la inflación de activos. En un momento determinado te viene bien porque da más estabilidad al sistema financiero, los activos valen más, eso estabiliza las deudas en el mundo han seguido creciendo desde el 2007, especialmente en China y en Asia, que han crecido mucho, y eso está bien hasta que deja de estar bien, ¿no? Si empieza a bajar. Es verdad que es menos preocupante, parece, que la del subprime, porque la del subprime afectó al sistema bancario y al crédito, principalmente a pymes y al crédito hipotecario, y tuvo un impacto en economía muy fuerte. Esto parece que está más concentrado en ahorro de largo plazo, en fondos de pensiones, en private equity, en venture capital, que tendrá un impacto sobre la riqueza, pero no sobre el crédito y el empleo tan fuerte, ¿no? Pero bueno, también decíamos lo mismo en 2006 con la subprime y luego nos enteramos que las habían sacado fuera de balance, que las tenían en paraísos fiscales, o sea que en principio tiene pinta que no debería ser tan grave como la del 2008, o sea, debería parecerse más a la del 2001, pero bueno, la del 2001 fue una recesión intensa, ¿eh? Luego vinieron los atentados de las Torres Gemelas, la invasión de Irak, o sea que bueno, aquel periodo ya se nos ha olvidado, pero también fue turbulento. Aunque hemos dejado atrás el apartado de Ucrania y demás, todavía siguen entrando muchas preguntas de esto porque obviamente es lo que está de actualidad ahora mismo. Y me preguntan en concreto si crees que habrá rotación o susto por tipos y Ucrania. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que bueno, que más o menos lo hemos dejado claro, ¿no? Esa parte. Bueno, más por tipos, o sea, el cambio de la Reserva Federal en octubre-noviembre ya provocó el ajuste bursátil y vamos a ver qué dicen hoy y cuánto impacto va a tener, ¿no? Yo creo que la Reserva Federal es consciente de que tiene muy inflados los precios de los activos y es la primera interesada en que no haya un pinchazo de la burbuja desordenada. Pero lo que pasa es que, como decía Alan Greenspan en aquella época, ¿no? Que luego él dejó la burbuja, vino otro a gestionarla, él decía, bueno, claro, pinchar una burbuja es como pinchar un globo, ¿no? Tú intentas meter el alfiler por la zona del globo más durita del pico y no pasa nada, se desinfla muy despacio, pero como toques con el alfiler en el centro, el globo explota, ¿no? Eso es un poco a lo que se está enfrentando la Reserva Federal. Pero bueno, luego, oye, siempre habrá ultraliberales que culpen a la Reserva Federal de todo, pero esto es un problema privado, ¿no? Hay gente que ha tomado posiciones. El capitalismo es una cosa muy dura, esto. O les dejamos que asuman el coste o volverán a montar otra, ¿no? Porque es que, claro, si les salvas todas las veces, algunas tienen que perder, ¿eh? Y es mejor que pierdan mucho de manera sangrienta, o sea, ¿no? Que cuando vuelvan a tener en la mente y en el subconsciente, ¿no? La posibilidad de montar otra burbuja, se acuerden, ¿no? Y entren en pánico y les entre diarrea nerviosa, ¿no? Yo creo que eso sería bueno para el mundo y para estabilizar el mundo en los próximos 20 o 30 años, ¿no? A ver si lo conseguimos. Y hablando bueno, de perder... Sí que afecta al empleo, ¿eh? Si solo afecta a la riqueza y a unos cuantos fondos de pensiones, pues bueno, ¿no? Si eso
se contagia a la cadena del crédito y provoca otra crisis y otra recesión como la del 2008, pues evidentemente eso sería una pésima noticia para todos, ¿no? También para los españoles. Hablando de perder, otra de las preguntas que me trasladan en el chat es si podemos enfrentarnos a un 2022 bajista o es simplemente una corrección necesaria para seguir subiendo, desde tu punto de vista, viendo todo lo que estamos comentando. Hombre, es verdad que los mercados son muy cíclicos y normalmente en periodos de expansión económica el ciclo bursátil suele ser alcista, pero bueno, los ciclos bursátiles, como hay tanta inestabilidad financiera y tantas burbujas y tantas depresiones, suelen ser más cortos que los ciclos económicos, ¿no? Por lo tanto, es posible que estemos viendo un ajuste estructural en el mercado y el tema de que es una oportunidad para entrar, pues siempre hay oportunidad para entrar. El tema es en qué nivel, ¿no? La bolsa de Japón empezó a ajustar en el año 91 y todavía sigue bastante por debajo el índice Nikkei del año 91. Entonces, si entraste en el primer ajuste, sigues perdiendo dinero, ¿no? Entonces, nunca sabes dónde está el suelo y como me decía un antiguo maestro mío, cuando llegas al suelo siempre puedes seguir escarbando, ¿no? O sea que cuidado con esto de dónde entrar y si es un periodo transitorio. Pero bueno, todo va a depender de cuánta inflación va a haber, cuánta inflación es estructural y dónde tiene la Reserva Federal el nivel de llegada de los tipos de interés. Si el nivel de llegada de los tipos de interés es el 2%, como está marcando el bono a 10 años en Estados Unidos, hombre, ese nivel es soportable para la economía americana. Yo no creo que tenga que estar todo. Si el nivel ya no es del 2, es del 3%, pues hombre, ya seguramente hay cosas que tienen que ajustar. Si el nivel no es del 3, es del 4 o del 5, pues claro, si nos vamos al 5, se puede liar una, ¿no? La gente se mire qué hicieron las bolsas en el año 82, ¿no? No tenemos que llegar a esos extremos, pero bueno, cuando los tipos de interés suben, ¿no? Eso entra en los denominadores de los modelos de valoración de acciones y los precios de la acción ceteris paribus, sin mover todo lo demás, debería caer, ¿no? Por lo tanto, en eso es en lo que están los mercados y yo creo que eso, de momento, lo que estamos viendo es saludable, ¿no? Si eso no se contagia al sistema financiero y al sistema bancario americano y colapsa el crédito, yo creo que es un ajuste necesario que habría que hacer y que hay que empezar a plantearse que puede continuar. Yo creo que no ha hecho nada más que empezar. Y hablando de dónde entrar y dónde no, hay muchas dudas que se plantean, sobre todo los jóvenes inversores, y aprovechando que estamos en Twitch, hay mucho joven inversor que en los últimos tiempos ha querido entrar en el mercado de las criptomonedas. Y quería preguntarte por esto, porque están los ultradefensores de este espacio que hablan de que hay muchas criptos que van a triunfar e incluso Bitcoin puede convertirse en reserva de valor, y la otra parte de esto va a petar por todos los lados, ¿no? Entonces, quería preguntarte qué opinas, si crees que hay una burbuja en el mercado de las criptomonedas, si hay alguna que te puede parecer interesante por la tecnología que tiene de fondo, o si por esa tecnología blockchain precisamente, si las cripto pueden terminar triunfando alguna, no las centenares de miles que hay, ¿no? La gran cantidad de criptos que hay. ¿Qué opinión tienes de este mercado? ¿Te parece una burbuja? Bueno, no sé si una burbuja, lo que sí vemos son excesos, ¿no? Yo empecé muy joven en los mercados financieros y fui trader de divisas y, bueno, de ese mercado sé un poquito, ¿eh? He sido profesor de macro internacional durante muchos años, soy experto en teoría de los tipos de cambio, en toda la parte de economía financiera, o sea que esto me lo sé un poquito, o sea, de lo demás hablo, pero de esto he practicado unos cuantos años de mi vida, ¿no? Yo voy a contar una anécdota para que la gente sepa cómo funciona el mercado de divisas. El mercado de divisas es el mercado más profesional del planeta, donde se mueve el mayor volumen de dinero del planeta y yo tenía una posición especulativa que me permitía a mi banco hasta un límite de riesgo que no podía superar. Si me iba a casa, que normalmente empezábamos muy prontito a las 8 de la mañana y el mercado acababa a las 5 de la tarde, y tenía alguna posición en pérdidas que no podía haber cerrado, yo tenía que pasar una orden de cierre a un banco contrapartida en San Francisco, ¿no? y a un banco en Singapur. Si no se tocaba el nivel en San Francisco, pasaba a Singapur, y si no se tocaba, volvía a mí por la mañana. O sea, yo no me iba nunca a mi casa con ninguna posición abierta. Hombre, yo veo a gente en las criptodivisas, ¿no? Que deja unas posiciones abiertas que digo, a mí me parece una irresponsabilidad, ¿no? Porque te puede pasar lo que ha pasado la semana pasada, ¿no? Pero bueno, pasó lo mismo con las hipotecas en yenes. No sé si te acuerdas, ¿no? Que mucha gente perdió mucho dinero y se quedó muy atrapado, ¿no? Mi consejo, ¿no?
si quieres jugar, porque oye, ¿no? El juego es un placer en la vida y este es uno más, yo lo entiendo, ¿no? Primero, que no te genera adicción, que eso ya es un problema, ¿no? Y segundo, que lo que juegues y el dinero que inviertas en criptodivisa no lo vayas a necesitar. Sobre todo que no te endeudes, que no te apalanquen, ¿no? Que no pidas repos, estas cosas. Y si te vas a dedicar profesionalmente a eso, tienes que hacer cursos y estar bien asesorado, ¿no? Y hacer seguimiento de tu posición diariamente, porque si no, ¿no? Si, bueno, pues pasa lo que hemos visto, ¿no? El que comprara Bitcoin a 50.000 o a 45.000, pues cuando bajara a 30.000, pues supongo que estaría un poco preocupado, ¿no? Si había pedido repos y se había apalancado una o dos veces o tres veces, pues estaría el triple de preocupado con la caída, ¿no? Ha hecho un suelo en 33.000 y ha vuelto a rebotar, pero a lo mejor la próxima vez en 33.000 no hace suelo y baja a 25 o a 20.000, ¿no? O no, ¿eh? No lo sé. Esto de la volatilidad es lo que tiene, que igual que los electrones son difíciles de predecir. Yo prefiero inversiones menos volátiles, donde sabes lo que estás comprando, entiendes en qué inviertes, ¿no? Sabes dónde está tu dinero, qué empresa es, a qué te dedicas. Yo estoy ahora con Luafan y entramos en empresas pymes con un potencial de crecimiento alto, donde conoces al empresario, sabes quién son sus clientes, ¿no? Te enseña las cuentas y los presupuestos todos los meses. Bueno, estas cosas que ha funcionado en el capitalismo desde hace miles de años. Sí, luego iremos a esa parte de en qué inviertes que me resulta súper interesante, además, por ver qué cartera, ¿no? O qué composición de cartera podría haber, podría ser recomendable en un entorno como el actual. No a lo mejor entrando en nombres, pero sí en porcentaje de tanto a renta variable, tanto a renta fija y demás. Pero antes de ir a esa parte, quiero seguir con esto porque has comentado una cosa que es muy interesante, que dices, claro, en el mercado de divisas la gente opera mucho intradia, en el mercado del Forex, ¿no? Y es cierto que es así. Hay gente que incluso eso va apalancada y aprovecha pues ese análisis técnico para entrar, salir y sacar esas rentabilidades. Pero aquí, claro, es curioso porque aquí las apuestas son de hold a largo plazo, de posicionarte, pero en criptos incluso meramente especulativas sí que han nacido como una broma, ¿no? Eso quizá puede ser un problema como lo que pasó con las .com. Es que hay gente que lo compara, por eso te lo pregunto. No te digo que yo me moje en esto, pero ¿crees que puede ser muy parecido al que compraba Terra, al que compra ahora Shiba Inu o compra Dogecoin, ¿no? ¿Cuál es el fundamental detrás de eso? De Bitcoin puedo entender que es una cripto que se ha posicionado, que es deflacionaria, o sea, quiero decir, ahí hay un potencial, ¿no? Y que se mina una cantidad de unidades limitadas, pero hay otras que no. Entonces, ¿te parece parecido en el concepto? Bueno, yo soy embajador de Criptoplaza. Yo creo que el concepto cripto o moneda digital, ¿no? Puede ser estas privadas que estás comentando o el propio euro digital que va a sacar el BCE. Eso ya es presente y eso va a ir a más en el futuro, ¿no? Ha habido un cambio tecnológico sin precedentes desde la imprenta. Cuando se inventó la imprenta de Gutenberg, pues pasaron de las monedas de metal a los billetes. Y ahora que se ha inventado Internet y blockchain, pues pasamos de los billetes a la moneda digital, ¿no? Yo creo que eso hay que aceptarlo y eso no es un problema, ¿no? El problema es cómo consigues que eso sea compatible con un entorno de estabilidad financiera y de estabilidad del sistema financiero, porque si no, el capitalismo no puede funcionar. El capitalismo es un sistema muy eficiente, ¿no? Y yo creo que los comunistas lo aprendieron y si el comunismo no funcionó en Alemania, no funcionará en ningún país del mundo, ¿no? O sea que el comunismo fracasó y el capitalismo tiene sus vicios y sus problemas, como decía Karl Marx, pero evidentemente que es un sistema. Pero es un sistema frágil, necesita estabilidad, ¿no? Si tú no tienes esos entornos de estabilidad, pues, y de momento las criptos no se lo dan. Vamos a ver las monedas, las stablecoin, ¿no? Que van a sacar los bancos centrales, yo creo que eso tiene más sentido y iremos a ese mundo, ¿no? El tema es cómo pasas de ese mundo del medio de pago y de la moneda y de la divisa al sistema financiero donde hay gente que toma pasivos, pueden ser depósitos o emisiones de bonos o algún tipo de activo, invierte en activos para crear economía real, o sea, para crear empleo, ¿no? Entonces, ese proceso ahora se hace a través del sistema bancario o se hace a través de las bolsas y de los mercados de bonos, ¿no? De momento, en lo que estamos viendo en criptomonedas es que todo lo que se está montando de estructura de activos y pasivos alrededor de las cripto, la mayor parte son posiciones especulativas para volver a tomar posición en cripto.
Entonces, eso es un juego Ponzi, ¿no? Porque pasó lo mismo con la subprime, ¿no? De un crédito subprime que era de mala calidad, dieron 10 o 15 créditos apalancados en varios productos y en varias estructuras de bonos. Cuando cayó el crédito, el impacto fue 15 veces mayor sobre la solvencia de las entidades, ¿no? Pues en esta situación vamos un poco a lo mismo. Yo creo que eso depurará, llegará un momento donde esto se ordenará y, ¿no? El problema es cómo hacer las transiciones, ¿no? Es un cambio tan brutal y tan rápido que la verdad es que no ves, o sea, sí ves hacia dónde vamos, pero no ves muy bien cuál es el camino de la transición, porque a ver, es fácil pasar a un euro digital donde el Banco Central asume depósitos directamente de los ahorradores, pero claro, el Banco Central no transforma depósitos en crédito. Entonces, ¿quién le va a dar crédito a las pymes españolas para poder crear empleo en la calle Mayor de Palencia, de mi ciudad donde yo nací? ¿No? ¿El BCE le va a dar crédito a la pyme? No, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esa transición? Pues eso es un poco en lo que estamos y bueno, por eso el mundo está tan complicado, ¿no? Porque realmente es un cambio tecnológico de tal magnitud que yo entiendo que haya incertidumbre. Para mí, que soy una persona informada e ilustrada, pues tengo dudas, pues imagínate, ¿no? Gente que no está tan informada, pues tiene que tener muchas más. Y El Salvador está jugando a eso, ¿no? Sí, no sé muy bien a qué está jugando El Salvador, ¿no? Porque El Salvador tiene un problema que no es culpa del presidente actual, que es la dolarización. La dolarización no funcionó en El Salvador, es un país muy inestable, vuelvo otra vez a la estabilidad, muy inestable socialmente, muy inestable políticamente, muy inestable, ¿no? Con un problema de violencia, de mucha emigración. Es uno de los países que más emigrantes ha generado en la frontera americana y en la llegada a Estados Unidos, o sea que más vive de las remesas, y él da una salida un poco en falso de pasar directamente de la dolarización a un modelo dual con Bitcoin. Bueno, si el Bitcoin va para arriba no hay ningún problema, como empieza a bajar, que Ahí lo que ha está el pasado problema. el último mes, ¿no? El que haya comprado en 45.000, pues tiene un problema, evidentemente, ¿no? Entonces, ellos deberían haber intentado ir a una stablecoin, ¿no? Que puede ser una alternativa al dólar, pero todavía no hay stablecoin con esa capacidad de volumen para poder atender la demanda de un país, aunque sea pequeño como El Salvador, ¿no? Por lo tanto, no es sencillo, ¿eh? No, yo creo que es un experimento que no creo que tenga final feliz y no creo que sea lo mejor para el mundo de las cripto, ¿no? Porque realmente yo sí defiendo las cripto. Yo creo que tiene sentido que haya monedas digitales. Lo que no tiene sentido es que se empiece a hacer especulaciones sin ninguna base real ni ningún tipo de contrapartida real en la economía, ¿no? Porque entonces lo que se producen son burbujas y cuando la burbuja pincha, pues generan dolor, sangre y lágrimas. Quiero ir ahora a otro tema, ya que hemos dejado, hemos dejado la parte cripto ya creo que bastante cerrada y hay otros temas de actualidad bastante importantes y que están siendo muy comentados en redes y quería preguntarte aquí tu opinión también, ¿no? Y que hablásemos de esto, ¿no? La última, sobre todo, es la reforma de los autónomos, ¿no? Que se está planteando y de cotización por tramos. ¿Qué te parece a ti esta propuesta por parte del Ministerio de la Seguridad Social? ¿Crees que es positiva? ¿Crees que, como dicen también muchos economistas, al final no, y las asociaciones de los autónomos, que al final es más carga, ¿no?, sobre el trabajador autónomo y menos incentivación del trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tiene una parte de que hay un desequilibrio en el sistema público de pensiones que afecta también a los autónomos. Los autónomos acaban cobrando más pensión, ¿no?, durante su periodo de jubilación de lo que han cotizado, y el ministro y la Seguridad Social intentan equilibrar eso, ¿no? El tema, yo creo, es el momento, ¿no? Una subida, bueno, está bastante dilatada en el tiempo, pero después de una crisis tan dura, ¿no? Intentar afectar a los autónomos con esa situación, pues yo creo que no es el momento oportuno, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Seguramente tienen más información que yo, ¿no? Pero lo que está detrás es el desequilibrio del sistema de pensiones, que evidentemente que hay que afrontarlo, ¿no? Y cuando haces una cotización y eso te hace una contribución, pues en el caso de los autónomos, también el de los trabajadores por cuenta ajena es deficitario, ¿no? Por lo tanto, en algún momento hay que ajustar ese desequilibrio. Claro, y luego, desde tu punto de vista, ¿no crees que también sería interesante, y además que se ha ido incentivando, ¿no?, también el ahorro privado, el tener un poco de conciencia con lo que se está generando a nivel individual y ahorrar a largo plazo?
Claro, la bajada también de los planes privados deducibles, ¿no? De hasta los 2.000 euros. Esto también quizá puede ser un problema, ¿no? Al final, sí, yo creo que incentivar el ahorro, además del público, el privado, puede ser interesante. ¿No crees que también debería abrirse ese melón, ¿no? Sí, vamos a intentar sostener el sistema, que es complicado, porque dentro de unos años va a haber un cotizante por un pensionista y eso es complicado de mantener. Y está la parte esta de las cotizaciones pues intentar salvaguardarlo con esto, pero yo creo que no será suficiente. Las cuentas al final no salen y te lo dicen en petit comité muchos analistas, ¿no? Entonces, ¿crees que se debería incentivar más el ahorro privado, el ahorro individual y fomentar la educación financiera para conseguirlo eso? Bueno, el ahorro ya ha estado incentivado en la parte de pensiones, tenía una deducción en el IRPF y sobre todo permitía diferir mucho el pago del impuesto en el futuro. O sea que el gobierno ha tomado ahora una decisión que estaba ya en el Pacto de Toledo desde su origen, que es primar más los planes de empleo de la empresa que los individuales y favorecer fiscalmente que los trabajadores ahorren a través de sus sueldos y de su empresa y que eso sea complementario, como tú dices, con la pensión pública del futuro, con un plan de capitalización, ¿no? Yo creo que es el modelo sueco y el modelo nórdico, creo que es el modelo al que tenemos que transitar. Otra vez vamos a ver los detalles, ¿no? Porque el demonio está en los detalles. O sea que yo creo que el plan y la idea suena bien, pero yo hasta que no lo vea funcionar y veamos que funciona y está bien diseñado, pues evidentemente vamos a esperar. Mira, me preguntan por el chat también qué escenarios manejas para las elecciones de Italia y Francia y si esperas que el mercado pueda verse afectado por ellas. Bueno, en Italia ya está habiendo tensión en la prima de riesgo pequeña, ¿no? Con lo que vivimos en 2012 todavía no, pero evidentemente que hay un problema que ha funcionado bien, ¿no? Con la figura de Draghi, un hombre con mucho reconocimiento, pero estaba en una posición muy frágil con prácticamente su gobierno estaba apoyado por 30 partidos, o sea, una cosa surreal, tenía 36 ministros, uno de cada partido, o sea, ¿no? Creó una estructura difícilmente gobernable y bueno, ahora con la sucesión de Mattarella y del presidente está habiendo mucho lío, ¿no? Draghi quería ser aclamado y ser nombrado presidente por aclamación, parece que eso no va a ser posible, Berlusconi se ha retirado de la carrera, pero ha dicho que no va a apoyar a Draghi, Salvini ya ha entrado en conflicto contra él, entonces toda esa tensión se está reflejando en la prima de riesgo en un país que tiene muy bajo crecimiento potencial desde hace 30 o 40 años y mucha deuda, ¿no? Entonces la mezcla de las dos cosas no es buena, ¿no? O sea, los países con alta deuda tienen que tener alto crecimiento potencial para devolver sus deudas. Si tienen mucha deuda y bajo crecimiento potencial, hay riesgo de pagar tus deudas y bueno, eso es lo que está empezando a reflejar un poquito la prima de riesgo italiana. Si eso pasa, pues evidentemente para España es una mala noticia. Nosotros estamos dentro del euro y si a Italia le va mal, pues nosotros también somos un país altamente endeudado, no tanto como Italia, pero con alta deuda y estamos ahí en el grupo de los que nos podríamos ver afectados. Y luego las elecciones francesas, pues bueno, vamos a ver, porque ¿no? Son franceses, no los conozco a todos todavía, pero bueno, tiene pinta que parece que van a volver a repetir Macron y Le Pen, ¿no? Y bueno, espero y deseo que vuelva a ganar Macron, ¿no? Porque si gana ella, pues evidentemente es un cambio brusco y como dice la persona que preguntaba, pues puede tener un impacto en los mercados importantes. Volviendo un poco a la parte anterior, quería incidir en esa parte de la educación financiera y un punto que me interesa y por el que también emerge este canal y es intentar divulgar, ¿no? Y hacer entender a la gente determinados conocimientos financieros. Entonces esto hay un debate siempre, ¿no? En el mundo económico sobre si se enseña positivamente economía desde los colegios, en las universidades, en los institutos. Además tú eres docente y más mejor que tú no hay nadie, ¿no? Que me pueda contestar a esta pregunta y es si crees que falta una asignatura de educación financiera básica desde las bases, ¿no? Desde el colegio y pasando por el instituto hasta las universidades. Bueno, creo que hemos mejorado mucho desde mi época, ¿no? Y ahora tengo una niña que está en secundaria ya, el año que viene puede elegir economía ya en cuarto de la ESO, tienen economía en bachillerato y yo creo que esos conocimientos básicos y mínimos
se empiezan a tener, ¿no? Creo que eso es como el poleo, ¿no? Nunca te hace daño tener esos conocimientos y luego, como decía Stuart Mill, un economista, si tú no eras egoísta antes de estudiar economía y estudiar educación financiera, estudiarlo no va a hacer que lo seas. O sea que yo creo que se puede formar a los niños en valores y además tener conocimientos de educación financiera y de economía básicos, ¿no? Yo creo que las dos cosas son compatibles, ¿no? Yo he estado aquí hablando del PNUD, donde la acción que hago es totalmente desinteresada, luchamos contra la pobreza y yo no cobro nada en el PNUD, ¿no? O sea que evidentemente que se pueden hacer las dos cosas. Muy interesante esto, la verdad, que comentas. Yendo a la parte esta de inversión que te comentaba antes y que quería preguntarte, viendo el escenario actual, con lo que hemos hablado, ¿dónde, primero, inviertes ahora mismo? ¿Estás invertido para esta parte del ahorro para generar esas rentabilidades de largo plazo? ¿Parte de tus ahorros los estás invirtiendo? Eso por un lado. Y luego, dentro de esa inversión, ¿cómo es tu cartera? ¿Cómo está configurada? ¿Qué destinas a bolsa? ¿Qué destinas a renta fija? ¿A liquidez? Ahora mismo, ¿cómo estarías posicionado? Bueno, tengo mi propia vivienda con mi mujer compartida desde el 2006 y luego he estado antes tomando esas posiciones que dices, pero bueno, ahora lo tengo todo. Estoy en contra de la teoría de la diversificación de Markovich y he metido todo en mi proyecto en Luafan y en crear la gestora y bueno, llevamos más de 2 años, tiene un consumo de capital muy fuerte, lanzar un primer fondo una primera gestora en España y estoy ahora invertido en eso, ¿no? Espero que salga bien y cuando empiece a salir bien, pues iré algo diversificado. Yo creo que yo, yo soy un gran defensor de la diversificación, pero bien hecha y no por hacerla simplemente porque pensar que estás en distintos mercados ya estás protegido. No es cierto, ¿no? Me acuerdo cuando empezamos con todo el tema de MiFID y a informar a los inversores y decía, no, te invierto en un fondo de poco riesgo y era un fondo en dólares. Y decía, como que poco riesgo, coño, si el dólar tiene una volatilidad anual del 15%, ¿no? Entonces, o sea, un fondo en poco riesgo es en tu propia divisa, nunca asume riesgo de divisa, ¿no? Pero bueno, yo creo que a largo plazo hay que estar en bolsa con un porcentaje. En España tenemos muy poco invertido en esa parte. Creo que hay que tomar más posición, pero claro, ya son activos y líquidos, pero bueno, se pueden hacer a través de fondos y de fondos de pensiones, que debería ser el canal para desarrollar en España todo el sector del venture capital y el private equity, que es donde yo estoy, que es donde tenemos la gran desventaja competitiva para entrar en el cambio tecnológico y en apoyar a las empresas tecnológicas innovadoras aquí. O sea que yo creo que eso, donde yo estoy, va a generar muchos beneficios para la economía española y para el empleo y los salarios de los españoles. Creo que eso hay que hacerlo. Y luego, claro, tienes un problema en Europa que el activo libre de riesgo, que es la deuda pública, paga tipos negativos, ¿no? En un mundo donde la inflación está al 5%, ¿no? Entonces, claro, no inviertas en renta fija. O sea, ¿no? Si vas a tener renta fija porque quieres estar en un activo seguro, deja el dinero en un depósito en el banco que tiene un seguro del gobierno y del Estado ¿no? Y si no, pues toma posición, ¿no? Evidentemente que tenemos demasiado el ladrillo, no deberíamos meter más, ¿no? Y deberíamos pivotar hasta esta parte de la bolsa. El problema de la bolsa española, Héctor, es que nuestras grandes empresas, bueno, se han quedado fuera de la carrera tecnológica, ¿no? Salvo Iberdrola, Inditex un poquito, ¿no? Que son las empresas del IBEX que están funcionando bien, que son campeones mundiales, que compiten en los grandes mercados, que son empresas de crecimiento. Pues el resto de empresas están en retirada o en estrategias defensivas, cotizando la mayoría de ellas a precios de los años 90, cuando yo empecé en esto de la bolsa, ¿no? En el 95, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que eso es un problema. Y luego tenemos muy pocas medianas en bolsa, ¿no? O sea, tenemos una bolsa muy pequeñita que no permite. Entonces, eso es lo que hay que empezar a cambiar, ¿no? Que ofrezcamos a los inversores mejores oportunidades de inversión en renta variable que ahora lamentablemente no tienen, ¿no? Son empresas que no tienen una posición innovadora y no generan flujos de caja para poder garantizar precios de acciones al alza, ¿no? Que es de lo que va esto.
Sí, en España tenemos una bolsa muy bancarizada, ¿no? Tenemos una bolsa que con una ponderación importante de los bancos, si bien decimos que en Estados Unidos las FANG tienen un peso gigante, ¿no? En España pasa lo mismo al final con la banca. Es verdad que con los descensos de la pandemia y de antes, que ya venía muy castigada por los tipos bajos del Banco Central Europeo, eh, ha reducido esa ponderación, ¿no? Pero al final pesa mucho la banca y ese es un problema que yo creo que lastra el IBEX 35 y que le hace no recuperar la tendencia con respecto, por ejemplo, a un DAX que está muy industrializado, ¿no? Eso yo veo un inconveniente ahí del IBEX, pero sí que veo quizá una ventaja a partir de ahora, teniendo en cuenta si vamos a un endurecimiento monetario. Quería preguntarte, esto es una reflexión personal, pero quería preguntarte de lo que has comentado antes de renta fija no hay que estar. Te lo digo porque he entrevistado últimamente a muchos gestores de renta fija, ¿no? Y claro, bueno, también ellos inciden mucho en su mensaje, pero al final creen que las duraciones cortas, en un escenario en el que hay subida de tipos de interés e inflación, pueden funcionar bien para una cartera. ¿También descartas en tu caso duraciones cortas para invertir con este escenario? Bueno, es que una duración corta en un bono español No, en el bono te ponen español no, tipo, claro. claro, pues sí, pero es que el bono alemán está peor. Claro, es que se han pasado tanto con la política monetaria que han provocado una distorsión tan brutal de los mercados que esa es la causa de fondo de que haya una burbuja inmobiliaria otra vez en Alemania y en estos países, una burbuja bursátil en Estados Unidos, ¿no? En el sector tecnológico. Entonces, evidentemente que hay que normalizar eso. Vamos, yo hasta que los tipos, o sea, no tiene sentido teniendo un depósito con garantía del Estado comprarte un bono a 2 años del Estado español a menos 0,25 o menos 0, es que no lo entiendo, ¿sabes? No, financieramente, ¿eh? Ujú. Si eso es mi riesgo, pues coño, déjalo en el depósito. Vamos a ir a unas últimas preguntas muy, muy rápidas porque sé que José Carlos tiene que dejarlos en breve porque tiene otros compromisos. Pero quería hacer una ronda rápida de cuestiones así más distendidas, ¿no? Y no tan marketianas, como hemos estado comentando y que está muy bien desde el punto de vista didáctico, pero quiero ir más a esta parte distendida. Quiero citarte a algunas personalidades del mundo de la economía y que les pongas un adjetivo, básicamente. Es un ejercicio así más divertido. Son algunos, bueno, la mayoría son de la actualidad, bueno, son de la era actual, digamos. Algunos de la actualidad y otros más del pasado, por vinculaciones y demás. Entonces, la primera que te quiero comentar es Nadia Calviño. Un adjetivo. Correcta. Vale, nos quedamos con correcta. Luis de Guindos. Vendedor de humo. Pedro Solbes. Eh, claro, no puedo repetir porque es correcto también, ¿no? Pero digamos estable. Vale. Mario Draghi. Brillante y hábil, ¿no? Sobrevalorado, en mi opinión, pero muy hábil. Janet Yellen. Una de las grandes economistas de la historia, ¿no? Creo que ha hecho una gran labor en la Reserva Federal. Jerome Powell. Discreto y en el momento adecuado, pero ¿no? Sin trascendencia. Vale, nos quedamos con estos. Estos son los que te quería comentar. Y hablando de economistas, hay una cosa que me resulta curiosa ya por ir terminando un poco, ¿no? Como tú has participado mucho en debates de economía, en televisión y debates incluso muy acalorados, ¿no? En algunos casos con economistas del otro polo, ¿no? Más de la parte liberal. Tengo cierta curiosidad. Digo, ¿qué pasa después de cuando se apagan los focos? ¿Qué sucede ahí? Nos damos un abrazo, somos todos muy amigos y demás. ¿Cómo os lleváis al final con el resto de compañeros economistas? ¿Cómo te llevas? Bueno, ahora bien, hemos tenido momentos de mucha tensión y no era un performance ni estábamos actuando, ¿eh? O sea que cuando había tensión, ¿no? Pero bueno, te vas haciendo mayor, Héctor, y yo ya me he propuesto en la vida no pelearme, ¿no? No lo consigo, ¿eh? Hay veces que no lo consigo, pero por lo menos lo intento, ¿no? Y ahora tengo pues, buena relación con Daniel Lacalle, con Juan Ramón Rayo, pero bueno, hemos tenido peleas muy duras, ¿eh?
Claro, por eso digo, es que a ver, yo os he visto desde fuera y a veces digo, ha habido unas No, peleas pues ahí era real, era real. contundentes, ¿eh? Era real. No era como un reality Sí. show, ¿no? No, no. Y ya te hago un par más y cerramos este primer capítulo que la verdad que ha sido extraordinario. Eh, una de las preguntas que quería hacerte es ¿qué es lo más friki al final que te ha pasado a nivel personal desde que te has hecho mediático? ¿Cuál es la situación más incómoda o que te ha resultado de más difícil de llevar, ¿no? Desde que has tenido más impacto mediático. Pues no lo sé. La verdad es que, bueno, seguramente es mi caso, ¿eh? No, no. Todo lo que he tenido de impacto ha sido agradable, ¿no? Hombre, sí, a ver, llega un momento que, por ejemplo, ahora intento evitarlo y no hacerlo, ¿no? Tenía una visión de que tenías la obligación de ir a programas como muy, muy generalistas, donde, bueno, la economía se tocaba de una manera transversal. Entonces, claro, una cosa es que tú hagas un esfuerzo pedagógico para parecer accesible, claro, y otra ya es que tengas que tener debates absurdos, ¿no? Con gente que tiene conocimientos de economía muy bajos, ¿no? Yo creo que ese mundo tiene que acabar, ¿no? Creo que las televisiones están sufriendo mucho y van a sufrir más y tenemos que ir otra vez, ¿no? A un mundo un poco más racional y menos emocional, ¿no? Entiendo que los periodistas, y ha sido vuestro día antes de ayer, o sea que siempre va a haber periodistas para que monten los programas como tú, para que lo organicéis, para que busquéis la información, para que hagáis las buenas preguntas, pero creo que hay que intentar, ¿no? que conseguir que haya expertos en cada tema, que tengan esa capacidad de pedagogía y de divulgación y mejorarlo, ¿no? Y que pues, los economistas intentemos hablar poco de los virus y de las pandemias y que ¿no? que los abogados hablen poco de economía y que, o sea, y que pueda haber debates multidisciplinares, yo en eso sí creo. Hay problemas que no son solo económicos, por ejemplo, el de Ucrania, que hemos hablado. Entonces, un economista tiene que hablar, pero puede aportar lo justo y tendrán que entrar politólogos y tendrán que entrar expertos en diplomacia internacional. O sea que yo en eso sí creo mucho y en la complementariedad, ¿no? Pero bueno, yo sé de todo y hablo de todo a todas las horas del día y lo que me pregunten, bueno, creo que es una gran oportunidad para gente como tú, Héctor, que empieza a hacer programas en Twitch. No puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo, la verdad, porque me pasa a mí muchas veces que cuando consumo algo a través de la televisión, digo, muchas veces no se están contando, y yo como periodista, y hago autocrítica desde el sector porque lo conozco también, y muchas veces no se lleva, ¿no? al experto que tiene que hablar de cada tema y creo que en eso tenemos que avanzar. Lo último ya es que dejes una pregunta para el próximo invitado, va a ser también un economista, te lo comentaré por privado quién va a ser, pero va a ser un economista, lánzale una pregunta y pronto en las redes, hablando de que va a ser el próximo invitado y que va a ser el próximo lunes, el siguiente Let's Talk, lo digo de cara a la audiencia para que lo tengan en el radar, anunciaré mañana mismo en las redes quién va a ser el próximo invitado de Let's Talk. En este caso será el lunes a las 7 de la tarde. Apuntaoslo en la agenda para que no os lo perdáis. Y ahora José Carlos le va a dejar una pregunta que contestará en ese programa. Pues hombre, no, yo ya como tengo dudas yo en mí mismo, un poquito cómo ve él también, ¿no? Esta evolución de la inflación en Europa y la posición del BCE y si ve muchas diferencias entre la inflación europea y la inflación americana y el desacople que puede haber entre los dos bancos centrales, ¿no? Que la subida la ve mucho más alta en Estados Unidos que aquí y cómo puede afectar eso, pues, en general al ciclo europeo y al crecimiento, sobre todo de España. Muy bien, José Carlos. Pues muchísimas gracias por lo dicho. Lo mismo que decía al inicio de la charla. Muchas gracias por pasarte por este espacio. No te robo más tiempo. Ha sido un placer conversar contigo. Espero que te hayas sentido súper a gusto. Que repitamos un tiempo después, cuando ya este canal haya crecido. Y bueno, pues encantado y seguimos en contacto, por supuesto. Muy bien, un placer a vosotros y mucha suerte en este programa, que dure mucho, Héctor. Así me vuelves a invitar el año que viene.